hoy cuento con la presencia virtual y desde ya agradezco que se haya enganchado en esta locura. Me encuentro con Guillermo Guerra, que hoy por hoy él es director de la radio Heterogénea, ¿sí? Una radio online, 100% online, que pertenece al Centro Cultural España Córdoba, ¿sí, no? Así es, así es. Así, bien. Y bueno, nada, es una de las radios pioneras que también en su momento la supe escuchar, la encontré, y ahí nomás me motivó a invitarlo a Guillermo a la ciudad de Salta. Guillermo, bueno, está residiendo en Córdoba, pero, y yo estoy en Jujuy, pero trabajo también en Salta, entonces se me ocurrió pues, invitarlo allá por el 2015-2016 a la ciudad de Salta, una jornada de comunicación digital, y ahí conocimos en primera persona el proyecto de Radio Heterogénea. A partir de ese momento, bueno, quedamos como vinculados a la distancia por esa pasión que es hacer radio y en este caso con toda la parafernalia digital, electrónica, ¿no? y de conectividad que nos permite Internet. Así que bueno, nada, eso quería hacer como una introducción bastante desprolija, porque bueno, nada, esto venía preparando todo lo que es la gráfica. Agradezco la gráfica también de Pablo Espinosa, creo que nos está siguiendo, debe estar por ahí. Así que, bueno, Pablo Espinosa hizo la gráfica de esta maratón. A las 23 horas vamos a estar con Horacio Padilla, ¿sí? Un joven trovador, ¿sí? Indie folk jujeño, ¿sí? Que tiene proyección nacional. Bueno, después ya lo conoceremos y hablaremos con él. Pero bueno, acá se conjugaron un montón de amistades y bueno, es que espero que esta charla sea en ese sentido, ¿no? Encontrarnos como colegas, amigos, compañeros. Así que bueno, nada, arrancamos así este primer día de la maratón y por supuesto con el primer invitadazo que es el Guille Guerra. Bueno, quizás yo ya dije todo, entonces como Sí, que no te dejé sin guión. no me queda mucho para acotar, solamente No te queda mucho. gracias Claro, ¿viste? por tamaño Entonces, árabe. claro. Pero de todos modos, bueno, Guille, nada, ¿cómo los encuentra ustedes como radio online, radio heterogénea, este contexto de pandemia, de aislamiento, y también por todo lo que implica, digamos, toda esta crisis, ¿no? Económica, laboral y, por supuesto, sanitaria, que ha impactado en todos los órdenes de nuestras vidas personales como colectivas? Así que como para arrancar te preguntaría eso, ¿qué está pasando con la radio en este momento, ¿no? Y a ver, es complicado y es un momento también de reinvención. La radio siempre, nosotros tuve la oportunidad de hablar hace un par de semanas, intercambiar ideas con una compañera también de radio pero la compañera esta es profesora de comunicación, sobre estos desafíos también más o menos de la radio por internet, esas charlas, viste, que se dan sin ningún objetivo específico, solamente dialogar. Y hablábamos y tocábamos este tema específico de cómo estábamos viviendo la radio y cómo la estamos produciendo radio heterogénea. Y decíamos que todo esta enfermedad, esta pandemia que nos está azotando en todos los sentidos, ha transfigurado lo que vendría a ser el concepto de radios por Internet. Y una radio por Internet, me acuerdo cuando tuvimos aquel conversatorio que vos me invitaste a la Universidad de Salta por el 2015, hablábamos y tratábamos de exponer cómo cambiaba el lenguaje de la producción de una radio por Internet. No era lo mismo para nosotros en el 2015 hacer una radio por antena que hacer una radio por internet, donde todo ese conocimiento de difusión, de comunicación, de anticipación, cambiaba totalmente. Por los horarios de consulta, nosotros decíamos en el 2015 que nuestro principal enemigo, entre comillas, enemigo para una radio por internet, era la música. Porque vos en cualquier sistema, celular, computadora, notebook, tenés casi hoy por hoy como 3 gigas de música. Y una radio por internet, por lo menos la nuestra, la experiencia heterogénea, nunca pudo ser fuerte en música. Porque cada vez que poníamos un tema musical y le dábamos difusión, la otra persona o la otra persona que estaba escuchando
tenía esa música y la podía descargar de cuantos dispositivos se encontrara. Entonces ahí decíamos, bueno, teníamos que pensar de una manera diferente cómo llegábamos a la otra persona de acuerdo a los hábitos de consumo de una persona que esté al frente de una computadora. Y ahí cambiaba todo el concepto, de decir, bueno, la comunicación tenía algo de radio, pero tenía mucho de nuevos formatos de comunicación. Allá por el 2015, ¿no? Existían manuales, empezaban a salir las palabras como community manager, por así decirlo, especialistas en redes, que todos empezamos a tocar qué era una red social, qué era Facebook, qué era una fanpage. Ahora hace muy poco hace muy poco, ¿no? Empezamos a ver lo que vendría a ser Instagram como un proyecto también de comunicación y como para sumarlo a las redes. Y si vamos desde el 2015 ahora, habrá como 5 o 6 plataformas de comunicación que sirven para hacer una radio por internet y que también depende mucho de la capacidad, entre comillas, de adaptación que tengan las personas que estén llevando adelante un medio por internet. Ahora, la pandemia ha trastocado todo. Todos los libros que nosotros podíamos acceder, que nos hablaban sobre difusión, nos hablaban de horarios de consumo, nos hablaban de publicación, de hasta del streaming, ya quedaron obsoletos. Todos los libros que nosotros podemos recabar ya quedaron obsoletos, porque la pandemia ha hecho esto. A nosotros como radio nos ha llevado a tener que cerrar la radio y tener que trabajarla desde la virtualidad. El espacio físico que antes era Radio Heterogénea dentro del Centro Cultural España Córdoba ya no existe más. Es una computadora conectada en el Centro Cultural España Córdoba y administrada de distintos nodos. Los programas, los que pueden, los que tienen un acceso de tecnología mínima, se graban desde sus hogares. Los que no pueden editarlo me lo envían a mí por WhatsApp. Yo los edito y los descargo desde mi casa, lo cargo a través de la computadora remota hasta la computadora de origen que está transmitiendo 24 horas. Hay una edición, hay una suerte de... Tenemos que trastocar los horarios. Ya no hay los programas que salen por decirte, a las 10 de la mañana, lo graban a la noche, a las 7 u 8, de acuerdo a sus entrevistados, me lo envían, se graba como un falso vivo y sale al otro día. O sea, ha trastocado todo desde el audio. Ahora imagínate estas cuestiones que muchos programas están diciendo, por lo menos de Heterogénea, nosotros nos estamos grabando. Estamos grabando con Jitsi, no estamos grabando con Zoom, en cuanto programa de imagen exista. Lo grabamos 15 minutos, nos subimos a nuestra plataforma, lo compartimos, y eso era algo impensado. Si bien sabíamos que existía, nos negábamos a usarlo. La pandemia ha hecho que reconfiguremos todas las formas de comunicación, por lo menos de una radio por internet. Y después está la otra cuestión, ¿no? Lo económico, lo laboral, que a nosotros, a la mayoría, digamos casi el 80% de los programas, los está, por así decirlo, lo está afectando bastante porque han tenido que también reconfigurar sus trabajos, han tenido que buscar otras soluciones de ingreso económicos y se hace muy difícil, ¿no? En cuestiones de pandemia. Sí, se hace fácil comunicar. Grabamos por celulares, grabamos nuestros equipos de casa, hacemos una reunión, bajamos el audio y te lo enviamos. Pero si no tenés un ingreso económico, lo fácil se hace complicado. Y nosotros estamos en eso. Por suerte hemos mantenido la programación, hemos incrementado la programación con programas enlatados de otros países que también viven la misma realidad y es muy curioso porque al reinventarse ellos llevan a que nosotros también nos reinventemos. Y sí, es paradigmático cómo ha trastocado todo este imaginario de una radio por internet. Sí, por ahí lo que vos me estás contando ahora y que se transparenta a partir, bueno, de esta pandemia, aislamiento, es que ustedes serían como un modelo híbrido, ¿no? Porque tienen un estudio físico, digamos, tienen una serie de personas que están afectadas al funcionamiento y a la operación técnica y también de programas de la radio heterogénea. Entonces es como un modelo híbrido, ¿no? de presencialidad en la producción, pero en la emisión y la distribución de la señal es todo por internet. Recordame un poquito cómo es el vínculo de la radio heterogénea, cómo nace radio heterogénea en función de que, bueno, está bajo el paraguas del centro del Centro Cultural España Córdoba, disculpa, y eso tiene algún vínculo con la municipalidad de la ciudad de Córdoba, o cómo ha sido en el tiempo
esa gestión, ¿no?, que hace que hoy Radio Heterogénea esté en el ejido de la municipalidad de la ciudad de Córdoba. Sí, Heterogénea nace precisamente hace 10 años. Estamos en el aniversario, en el 10º aniversario de Radio Heterogénea. Funciona en el Centro Cultural de España Córdoba. El Centro Cultural España Córdoba es un organismo mixto que depende de la AECID, la Agencia Española de Desarrollo Iberoamericano para la Cultura, y la Municipalidad de Córdoba. Estas dos instituciones se unieron como para difundir cultura, para hablar algo rápido para que se entienda, y se funda el Centro Cultural España Córdoba, que ya cumple 25 años. Hace 10 años cae o llega una directiva desde AECID con un fondo para realizar otro tipo de actividades más allá de la difusión de cultura. En ese momento estos fondos estaban orientados para formar una radio, formar un estudio de grabación o crear un estudio de gráfico. Era una cuestión de expandir la cultura más allá de los salones. El Centro Cultural decide, por estar inmerso en la ciudad de Córdoba y por su cercanía con la Universidad Nacional de Córdoba y la carrera de comunicación, decide expandirse por medio de una radio, y es donde se funda Heterogénea. Y los principios de Heterogénea comunicacionales eran básicos, ¿no? Estábamos dentro de un centro cultural y pertenecíamos a la Embajada de España, o a decir, seguimos perteneciendo, entonces la comunicación pasó directamente para difundir cultura y era como un perfil de una radio cultural. Y en esto, bueno, es como al ser un organismo mixto, también tiene una relación la Municipalidad de Córdoba, que es como una suerte de coparticipación, un 50-50 AECID, 50 y 50 Municipalidad de Córdoba. Básicamente, la Municipalidad de Córdoba lo que aporta en este funcionamiento de centro cultural es la estructura, que es la casa, y el sueldo de ciertas personas que trabajan para la municipalidad, que trabajan dentro del Centro Cultural España Córdoba. Y AECID lo que garantiza es el funcionamiento de los equipos, es el funcionamiento de todas las actividades, es el funcionamiento del pago de ciertos honorarios que se le dan a los artistas. O sea, es como un 50 y 50. Vos pones la casa y la gente que lo trabaje y yo te financio todas las actividades. Y ahí Heterogénea entra en ese marco y en ese convenio. La difusión que hace Heterogénea es cultural, por una cuestión de reglamentos internacionales no se mete en políticas internas de cada uno de los países, y difunde las actividades sociales tanto de España como de Córdoba y Argentina. Y es por eso que nosotros nos expandimos y ahí nos hicimos fuertes. Sí hubo en este marco de 10 años una reestructuración en la comunicación, dejamos de ser una radio netamente cultural para pasar a por así decirlo, una radio que sea social y cultural. Tratamos de mezclar o de hacer partícipe a aquellas cuestiones sociales que hacen a la vida del ciudadano, que también se entiende o nosotros queremos entenderlo como cultura. Así que bueno, ahí es donde vamos abriéndole las puertas a ciertos colectivos sociales que se van viendo reflejados en la comunicación que hace Heterogénea. Bien. Entonces, digamos, se mantiene esa colaboración y esa cooperación de sostener Radio Heterogénea desde el Centro Cultural España Córdoba y el municipio. ¿Nunca se pensó en la gestión de una antena, de una frecuencia, considerando que los municipios tienen esa posibilidad de que se les asigne frecuencia a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Se pensó en un momento, pero tenemos un problema bastante grande como para poner una antena en el centro cultural, porque es una casa histórica. Entonces ya el peso de una antena sobre el techo haría estragos. Entonces ya se deja de lado el tema de la antena, porque la casa no soporta, el techo de la casa y la casa en sí, al ser tan antigua, no soporta un peso excesivo como para poner una antena. Y después conseguir otra frecuencia o pagar en otro sitio el alquiler de una antena en otro edificio con las parabólicas, etcétera, etcétera, es un ingreso bastante grande que lo tendría que afrontar la AECID y no la municipalidad. Entonces ahí entramos como un decir, por el presupuesto que llevaría el centro cultural, este alquiler de equipos, este alquiler de terrazas, por así decirlo, y de colocación de antenas y de reproductoras, se llevaría casi el 80% del presupuesto anual que tiene asignado el Centro Cultural España Córdoba. Así que se dijo, bueno, también se había pensado, la radio esta nació como una cuestión de fortalecer las nuevas formas de comunicación en su momento, que era una radio por internet. Así que es como decir, el futuro de la comunicación hace 10 años atrás se veía en internet, cuando internet recién empezaba a salir.
Y ahora decir, pasar a la antena es como decir, el futuro está en Internet, no está en la antena. Por lo menos así se veía en aquel tiempo y es lo que se está tratando de priorizar y profundizar estos años. Bien. Vos hablabas de que por ahí, digamos, durante estos 10 años, el proyecto fue haciendo una apertura hacia lo social, ¿no? No solo lo cultural, porque bueno, yo estudié en Córdoba y recuerdo haber visitado el Centro España-Córdoba, un espacio de mucha experimentación y vanguardia del arte, digamos, en la ciudad de Córdoba. La Docta es la cuna no solo de la universidad, de la universidad, digamos, de la educación universitaria, de la reforma, sino también del arte y la cultura que tiene proyección nacional e internacional. Digo, han abierto un poco, digamos, la posibilidad de incorporar otras voces, otros actores sociales, como vos bien decías, y de estos 10 años, ¿qué impacto ha tenido la radio heterogénea, no solo en el circuito cultural cordobés, sino también en la comunidad, en la sociedad cordobesa, pensando un poco, bueno, la gran cantidad de frecuencias con las que seguramente tienen que convivir, no digo competir, pero sí convivir a nivel radiofónico, y donde también hay toda una ecología, o hasta en su momento hubo muchas experiencias de radio online, no solo radio heterogénea, sino yo recuerdo que creo que no está ya en línea, que es Cabeza de Tormenta, de un colectivo de músicos, de artistas, ubicado en la zona de Barrio Jardín, muy cerca de la ciudad universitaria. Radio Apolo, que era quizás con un perfil más comercial, pero digamos, varias experiencias de radios que apostaron por la virtualidad y por lo digital. Así que, no sé si me podés comentar un poco ese impacto, evolución y bueno, cómo ha ido creciendo el proyecto a nivel de audiencias, por ejemplo, ¿no? O de Sí, escucha. sí, sí. Sí, bueno, hablando de esos dos proyectos, creo que Radio Apolo fue fusionado por otra radio y Cabeza de Tormentas, el muchacho que estaba a cargo, Lucio Celso, se dedicó a otras actividades más de, entre comillas, del palo de él y lamentablemente ese proyecto quedó trunco, pero sí fue un proyecto que se llevó, por así decirlo, las miradas y los oídos de varias de las personas porque marcaron Sí. escuela. Junto Radio con Jerónimo también. Disculpa, Radio Radio Jerónimo te suena. fue un proyecto netamente municipal en Ujú. el gobierno o en la década anterior, en el gobierno anterior y que decidieron, lamentablemente, desarmarlo. Jerónimo tuvo una corta vida de 2 años más o menos, funcionó como una radio cultural o empezó en sus inicios como una radio cultural y después decidieron de golpes y porrazos desarmar un medio de comunicación, pero bueno, eso ya depende de la Municipalidad de Córdoba y ellos tendrán que decir, Sí. o en su momento dirán por qué la cerraron. Porque básicamente fue eso, cerrar Radio Jerónimo. Y radio heterogénea, lo que nosotros, a ver, para nosotros es pequeñas muestras de orgullo, decir, este es el camino correcto. El cambio que hicimos de una radio netamente cultural, entendida como la difusión de aquella vanguardia que en aquel tiempo dejaba excluido a muchas personas o a muchos colectivos, a hacer una radio cultural y social. Este cambio yo siempre lo voy a agradecer, fue a la directora de su momento, o en aquellos tiempos que me dijo, cuando yo ya me hacía cargo, necesito que Radio Heterogénea tenga un viraje en lo comunicacional. Me dijo, no sé cómo, pero hacelo. Quiero que esta radio deje de ser netamente cultural para que sea social, que es Daniela Bobbio, fue la directora la que hizo este cambio, que a nosotros nos dio muchísimo orgullo poder llevar adelante ese cambio. Y sí nos ha referenciado en ciertos momentos y nos sigue referenciando. Por decirte un solo hecho, tuvimos y tenemos un programa que se llama Trance Cultural, que es uno de los pocos programas de la comunidad LGTB que tuvieron aire en la ciudad de Córdoba, en medios alternativos o en medios oficiales. En medios oficiales ninguno, si bien ahora, gracias a la ley de comunicación y al nuevo gobierno, vos podés encontrar más personas de la comunidad LGTB al frente de los medios, nosotros tuvimos el primer programa que se hizo cargo de un medio de comunicación en la ciudad de Córdoba, que se llama Trance Cultural, y se llama la chica que lo lidera, Celeste Yacheta, que ahora está trabajando en Radio Nacional. Eso, para nosotros,
es un motivo de orgullo enorme, si bien la compañera siempre nos dice que ha hecho sus primeras armas en Heterogénea y que agradece que Heterogénea le haya abierto las puertas. Nosotros tenemos que agradecerle a Daniela Bobbio habernos abierto los ojos y decir, esta radio tiene que ser social. Y empezar a mezclar o empezar a incluir colectivos de comunicaciones diversos nos llevó a decir, bueno, nosotros apoyamos algo que en su momento estaba excluido de una grilla de comunicación y que también era social y que también es cultural, como los colectivos y la problemática del colectivo LGTB. Tal es el caso que ahora, hace 2 meses, nosotros incorporamos un programa que viene gracias a los compañeros del Centro Cultural Juan de Salazar en Paraguay, Ondas Aibú, un primer programa que ellos ya lo tienen, pero para nosotros es totalmente novedoso, el primer programa de la comunidad H de Paraguay, hecho solamente en el dialecto paraguayo de la comunidad H. Y nosotros también cuando nos hacen la oferta y cuando nos proponen pasar ese programa en Heterogénea, nosotros dijimos, pero está hecho en un dialecto, por así decirlo, guaraní. Todo el programa está hecho en la comunidad H. Y dijimos, no lo va a entender nadie. Y después dijimos, si pasamos música, el 90% de la música que pasamos extranjera, nos vamos a hacer problema por un programa que reivindica un lenguaje y una lingüística de un pueblo originario. Entonces eso también es un motivo que a nosotros nos llena de orgullo. Tenemos un programa LGTB, tenemos un programa de la comunidad H, tenemos un programa que se llama Gordas de la Pecera, de gordofobia, que toca la temática de la gordofobia, tenemos programas de inclusión de compañeros y compañeras con disminución visual, tenemos programas feministas o de tinte feminista, tenemos un variado aspecto de comunicación que en una radio comercial hoy por hoy no tendrían espacio. Y donde nosotros lo que priorizamos es el tema de la comunicación, no el tema del rating. Así que nos lleva un desafío bastante grande y con personas que están capacitándose diariamente en el tema de la comunicación, que no viven lamentablemente de la comunicación, pero que sí fortifican y son parte de una radio y hacen fuerte esta radio. Bien, digamos, entonces, en ese sentido, Heterogénea se convirtió, o por lo menos eh, comenzó a hacer la apertura hacia estos nuevos y nuevas actores sociales, como vos recién mencionabas, digamos, ese el aspecto social que ha incorporado Heterogénea dentro de su línea, digamos, comunicacional. De todos modos, sigue siendo como un llamado de atención o algo que pone en alerta de que a pesar de la existencia de muchos medios, uno puede pensar que en la ciudad de Córdoba, digamos, por ser una gran ciudad, debería haber más posibilidades de comunicar y participar en la comunicación a través de la radio, y pareciera que no fuera así. No sé si vos le podés sumar un poco el diagnóstico al por qué, digamos, estos actores y estas voces, digamos, se acercan a Radio Heterogénea y no a otros medios que a lo mejor tienen como más posibilidades de llegar a las audiencias, pero sin embargo, bueno, estamos viendo que las radios online digitales apuestan por otro tipo de contenidos y de mensajes, ¿no? Así que es un poco el fenómeno que se está dando en torno a la comunicación a través de medios digitales, ¿no? Sí, hoy por hoy la comunicación o las radios por internet serían la periferia en la comunicación. Serían los lugares alternativos donde vos podés escuchar una comunicación totalmente diferente diferente a aquella comunicación de los medios hegemónicos. Si nos vamos a centrar en Córdoba, es lo que te decía, sacando subversiones que incorporó en su grilla de comunicación, subversiones del programa de Pablo Ramos a Camila Sosa Villada, sacando ahora Radio Nacional, que incorporó a la compañera Celeste Yacheta en la parte de la comunicación. Después el resto, muy poco podés conseguir alguna alternatividad en la forma de comunicar. No hay colectivos que se vean representados o que lideren proyectos. Sí hay columnistas, sí hay participantes en ciertos programas, pero no lideran el proyecto. Y esto pasa porque las radios centrales o las radios hegemónicas tienen un perfil, por así decirlo, comercial
y hasta cierto momento, digamos, estructurado en una forma de no innovar en la comunicación. Y a esto de no innovar me refiero a la chica que tiene una muy buena voz y solamente se dedica a hacer el clima, la persona que tiene muy buena voz y se dedica a hablar sobre folclore, por decirte, ¿no? O ciertas cuestiones sociales, en la comunicación correcta. Y que no quiere romper esa cierta barrera de cual el oído está acostumbrado a escuchar una estructura de comunicación estándar. Por eso decía que si vos querés escuchar alguna alternatividad, tenés que irte a la periferia en la comunicación, que son las radios por internet. Que en Córdoba vas a encontrar, por suerte, muchísimas radios por internet, y lo que le juega en contra a las radios por internet es esa suerte de establecimiento en lo social. Vos tenés que ir buceando qué radios por internet te gustan, qué radios por internet te agradas, y te podés encontrar que muchas de ellas, hoy por hoy lamentablemente dejan de funcionar por esta cuestión de pandemia, y muchas otras tienen una vida de 6 meses, 2 años o 3, y después desaparecen. Pero eso va marcando, las radios que quedan y las radios te marcan un cierto aire fresco en la comunicación, con actores comunicacionales que son nuevos y que son bastante progresistas en sus ideas. Sí, buenísimo. Ahí mientras te escuchaba, mencionaste a Pablo Ramos. No sé si el mismo Pablo Ramos del docente de la escuela de la facultad, hoy por hoy, de Ciencia de Comunicación, y uno de los pioneros de la radio agalena, ¿no? Y se me escapa el nombre, pero bueno, yo era oyente de Pablo Ramos. Sí, Tenía un cuento Ramos era. antes. Que él también ha dado Radio Minca en el interior acá en la ciudad de Córdoba, en un lugar también aledaño a la ciudad de Córdoba, cercano a la capital, y ha fundado su radio, tiene también su radio y su comunicación alternativa, y tiene su radio también en los medios de los SRT, hacia su programa, y también apuesta hacia a comunicar a través de la palabra, no a comunicar a través de la música o del ranking de radios comerciales. Claro, bien, y ahí también me quedaba otra cuestión que vos planteabas, la innovación, ¿no? Me parece interesante pensar de cómo, por ahí, bueno, a veces los ejes se corren y hoy la alternatividad la podemos pensar desde estos espacios, ¿no? De las experiencias digitales de comunicación como son las radios online. Y vos mencionabas la innovación y yo creo que sí, de hecho estas radios que son bastante perennes, digamos, duran 1 año, 2 años, como vos recién mencionabas, pero que van como dejando algunas experiencias innovadoras de un discurso progresista, pero en definitiva que pone, digamos, que visibiliza voces que tradicionalmente en los medios hegemónicos o comerciales, o hasta los pequeños medios alternativos que a veces, por una cuestión de sustentabilidad, no pueden contener todas estas experiencias, bueno, la válvula de escape pueden ser las plataformas digitales, ¿no? Entonces, me parece que por ahí ustedes como un espacio, digamos, cultural e institucional y con los vínculos que tienen con otras instituciones, por ejemplo, tengo entendido que también hay vínculos con la Facultad de Comunicación, de Ciencias de Comunicación, donde seguramente se pueden nutrir de muchas experiencias. ¿Cómo es por ahí ese juego, esa interacción o esa creación de redes, si hubiera, digo, como para seguir pensando que otra comunicación es posible, o por lo menos que las plataformas digitales son el futuro, si se quiere, de la comunicación radiofónica? Mira, la interacción con la universidad y con los medios de comunicación que están a cargo de la universidad, en este caso nosotros nos relacionamos básicamente con la profesora Marta Pereira, profesora de comunicación de la Cátedra de Comunicación de segundo año de la universidad, y nuestra función, por lo menos yo voy a hablar siempre desde acá, pasado, ¿no? Porque la pandemia, como te decía, decíamos al principio, ha modificado toda forma de estructura y de trabajo en conjunto. Pero hasta el año pasado lo que nosotros hacíamos con la profesora era darle espacio a los chicos y chicas que estaban estudiando con ella para que tengan sus primeras armas en comunicación, que se puedan sentar en un primer micrófono, sin tener el miedo a equivocarse, pensando que equivocarse en heterogénea no va a llevar a ningún lado negativo, sino que los va a apoyar a empezar a aprender a hacer comunicación.
para la profesora y lo que nosotros brindamos, eso era la oportunidad de equivocarse al frente de un medio de comunicación. Podían producir, podían generar sus propios productos, todo en relación y orientado a la cátedra de comunicación. Se encargaban del tema de la difusión, se encargaban del tema de los podcasts, y eso era lo que nosotros brindábamos la oportunidad para la profesora Marta Pereira. De ahí, a partir de esta apertura que nosotros le damos de Heterogénea, todos los años tenemos 4 o 5 propuestas de comunicación de chicos y chicas que pasaron por Heterogénea, que conocieron Heterogénea gracias a la profesora Marta Pereira y se animaron a presentar su proyecto comunicativo en la radio. Vuelvo a lo mismo, Gordas en la Pecera, el programa de gordofobia de la radio, vienen de comunicadoras sociales que pasaron por las manos de Marta Pereira, las chicas de un programa feminista que toca el feminismo y el humor con un poco de historia, que se llama Tanga Noventosa, también pasaron por Radio Heterogénea en su momento con Marta Pereira y también se animaron a llevar su programa adelante, y así varios programas que te podré ir nombrando que tuvieron experiencia, sus primeras experiencias en la radio para equivocarse y después se animaron a presentar sus demos y sus propuestas comunicacionales. Esto es el intercambio que podemos tener ahora, y ahora tenemos que pensar nuevamente cómo vamos a interactuar o interrelacionarnos de acá al futuro por esta cuestión de pandemia, ¿no? Por esta cuestión de conectividad y por internet y de streaming, que nos lleva a decir, che, estas son las nuevas tecnologías que estaban, que existían, pero que nosotros no la veíamos, y ahora son las que hacen comunicación. Y ahora tenemos que empezar a estas tecnologías, empezar a mezclarlas e incluirlas en una radio por internet. O sea, es como todo muy, muy complejo, por así decirlo, donde tendríamos que empezar a tener una grilla que sería un poco flotante, porque si yo quiero meter este programa que vos estás haciendo, tengo una estructura de comunicación, una parrilla de comunicación que es rígida. Tengo programas que salen en tal horario, que salen de 7 a 8, salen de 8 a 9, y no tengo tiempo para decir, bueno, esta actividad tiene que ir por los canales de la comunicación de Radio Heterogénea. Entonces, tendría que decir, bueno, ¿qué canales de comunicación? Y bueno, estamos usando un Facebook Live, pero ¿por qué no usamos los canales de YouTube? ¿Por qué no mezclamos esto para que salga? Entonces tendríamos la parrilla de comunicación, querés escuchar la radio por un lado, si la querés ver por otro lado, a la vez tendríamos que, ¿entendés cómo va cambiando todo y cómo tendríamos que ir pensando cómo incluimos todos estos medios de comunicaciones alternativos, nuevos, y otros que ya existían, en una nueva parrilla de comunicación de una radio por internet? O sea, es todo muy complejo y abre muchísimas puertas de acción. Sí, súper interesante, ¿no? Esas modalidades que puede llegar a tener una radio online, porque muchas veces, y en esto que vos decís, ¿no? Porque muchas veces pensamos en términos de lo que es el medio radiofónico tradicional, ¿no? Donde tiene que haber una grilla de programación, donde se van sucediendo, ¿no? Secuencialmente esos programas, y donde no se puede ser muy disruptivo en el sentido de romper esa grilla, esa parrilla. Un concepto que por ahí circula es el del desprogramar la radio, o sea, ¿no? O sea, romper un poco con esa, porque, bueno, con el podcast, con el video, con el audio bajo demanda, con la cuestión del streaming en vivo, como puede ser Facebook o YouTube u otras plataformas que permiten esta posibilidad de los vivos online, digamos, hace pensar cómo podría ser una verdadera radio, ¿no? Digital, casi como multipantalla y multicanales, donde podés escuchar música, podés escuchar podcast, podés escuchar Facebook Live, etc. ¿no? Entonces te replantea todo el esquema de cómo se organiza y se gestiona una radio convencional, si se quiere, ¿no? Sí. Buenísimo. Me diste una idea. Trabajemos sobre esa idea. Claro, ¿no? Pero es muy interesante porque eso es parte de la innovación, ¿no? Pensar cómo conjugamos y hacemos convergente todos estos medios, recursos, lenguaje, etcétera, ¿no? Así que súper interesante. Por lo general ustedes tienen como instancias en las que se reflexiona sobre estas cuestiones de cómo hacer radio online, o cómo sumar propuestas de programas, o cómo es que es la dinámica
colectiva, digamos, ¿no? De toma de decisiones dentro de Radio Heterogénea. Y eso es una falencia muy grande que nosotros tenemos. Radio Heterogénea tiene esa falencia de decir, nosotros no nos podemos sentar en un tiempo específico a pensar qué radio vamos a hacer durante el año. Eso, que sería lo ideal, de decir, bueno, llega diciembre, cerramos la programación, termina la programación de radio, nos tomamos 3 meses de vacaciones para pensar el próximo año, siempre queda relegado a 2 personas. ¿Quién te habla? Y Omar Heflin. O sea, somos las 2 únicas personas que nos quedamos 3 meses en la radio, tomando nuestras vacaciones, obviamente, dándole licencia a los programas, y nosotros somos los que pensamos cómo puede ser la radio para el año que viene. Y siempre pensamos en función de una estructura de programación rígida. No tenemos esa oportunidad de mezclar 5, 10 o 15 compañeros y compañeras y decimos, ¿qué vamos a usar de la radio, de la nueva tecnología para hacer radio en el 2020 o 2021? No nos damos esta instancia de charla de decir, ¿cómo va a ser la radio en el 2021? ¿Cómo va a ser heterogénea para el 2021? No nos damos esa oportunidad porque nos come el día a día y nos come, lamentablemente, el pensar una radio por internet que funcione como una radio por antena. Esa es la falencia que tiene, la falencia grande que tiene Heterogénea. Y que obviamente me hago cargo porque soy el responsable de la radio. Todos los años voy pensando una radio en función de una radio por antena y ya lo decía en el 2015. Ese es un error grande que tenemos. Ahora es el momento, como vos decís, es el momento específico para que yo me siente en esta suerte de virtualidad con 5 o con 6 o con los programas que quieran y que con esos programas pensemos cómo va a ser la radio 2021, qué es la radio heterogénea que nosotros queremos. Cómo aprovechamos estas formas de visión, de producción y de difusión de un contenido social. O sea, vuelvo a decir lo mismo, la pandemia es algo trágico, pero que nos ha abierto puertas que son ilimitadas en la forma de concepción de una radio por internet. Bien, igual, sí, obviamente, digamos, hay como un esfuerzo sobrehumano, por lo que vos contás, por ahí la gestión recae sobre 2 personas, en tu caso, y bueno, Heflin, que lo mencionaste, quizás los recursos no son suficientes, pero la intención, las ideas, es lo que sobran. Se me ocurría pensar que por ahí, bueno, la colaboración que pueden recibir desde la facultad, desde las cátedras, de docentes y estudiantes, puede también contribuir a pensar esa radio heterogénea, digamos, adaptada a esta ecología de nuevas plataformas, etcétera, ¿no? Quizás sea un interesante punto de partida, retroalimentar, ¿no? Desde la investigación, de la reflexión, un poco el laburo que vienen haciendo ustedes año tras año. Sí, es muy complicado y necesitamos, entre comillas, lo que se necesitaría es un equipo de creativos, por así decirlo. Hay un programa que yo reconozco que se ha reinventado, que se llama Tinku y Encuentro entre Libros, que es de Buenos Aires, que por suerte también lo tenemos en la grilla de programación de Heterogénea. Ellos estuvieron un tiempo prolongado desde que empezó la pandemia sin salir al aire, porque, bueno, también vivían del estudio, es decir, la radio la concebían como un lugar físico, estudio, micrófono, computadora, operador, y la pandemia los ha dejado de lado. Y se han reinventado y han dicho, bueno, vamos a hacer Facebook Live, por así decirlo, ¿no? Usaron otra plataforma, Zoom, o otra plataforma de comunicación, y ellos ya tienen 3 o 4 programas que lo graban íntegramente y salen vivo. Y es un programa que decir ya no se lo puede llamar un programa de radio porque es un programa que sale en vivo. Ellos se graban desde su casa con su camarita de celular, la pantalla dividida y hacen un programa de radio. Y le buscaron la vuelta para decir, bueno, la música vamos a, más o menos como lo que estás haciendo vos, que decís, voy a cerrar el final de este conversatorio con una banda de Jujuy. Ellos lo han metido en vivo, son 3 temas, lo van pronunciando durante el resto del programa, pero vos al programa ya no lo podés escuchar, ya lo ves. Y ya vas interactuando. Entonces ya no es un programa de radio, sino es una nueva forma de hacer radio. Y eso es algo que a mí me parece que es fantástico y que pasa a ser, ya no pasa a ser una estructura rígida de programación, porque vos ya decís, tal programa ya está en la radio, lo podés escuchar, pero si lo querés ver está en tal programa, está en tal canal. O sea, lo que básicamente nos hace falta es un equipo de creativos para ponernos a sentar y ver qué es lo que queremos hacer en el 2021. Claro.
Bien, el armado de la grilla, creo que tengo entendido que hacen convocatorias, ¿no? Anuales para proyectos de programa, pero por lo que vos me contás, la grilla tiene programas que son también del interior del país, digo, y también la integran producciones que son parte de las otras radios online que tiene el- el organismo este español, Ahí sí, AESI creo que es, AESI, ahí sí. tengo entendido que es una gran red, por lo menos iberoamericana, de proyectos culturales y puntualmente de radios digitales, ¿no? ¿Cómo es que van armando ustedes? Mira, nosotros tenemos una franja horaria que es de lunes a viernes a las 13 horas, que nosotros internamente le llamamos las 13 de AECID. Como un juego interno que nosotros tenemos, donde vos podés escuchar de lunes a viernes productos comunicativos de las radios de AECID. Los lunes tenemos programas de El Salvador, que es Cultura Antena. Los martes tenemos este programa de la comunidad H, que tiene el nombre en comunidad H, que para mí se me hace difícil pronunciarlo, pero es algo Ujú. así como Picha Mailloufu, creo que se llama, que significa uniendo pueblos. Así que está bastante lindo. Tenemos un programa los miércoles de Nueva Guinea, que también el centro, bueno, AICIT tiene centros culturales en Guinea Ecuatorial, en este caso una coproducción del Centro Cultural de Bata y de Malabo, donde hacen pequeñas entrevistas cortas, de acuerdo a su capacidad técnica, a artistas culturales de Nueva Guinea. Y sí, tenemos programas también de Paraguay, tenemos programas de El Salvador. Son propuestas que de lunes a viernes a las 13 horas vos podés escuchar producciones radiofónicas de otros lados del país, de países limítrofes y de continentes, que para nosotros es fantástico el tema esto de, para una radio por internet, las fronteras de los países no tiene que ser un límite. Tiene que ser un territorio a conquistar y a difundir. ¿Y cuáles son los programas de radio heterogéneo, de producción local, cordobesa, for Sport, digo, que se pueden replicar en las otras radios online Y a nivel ahora internacional? en Paraguay estamos enviando un programa, dos programas, mejor dicho, que se llama Ciudades Visibles, que es un programa que trata de mezclar en su comunicación la arquitectura, la cultura social, todo aquello transversal a lo que hace a una sociedad. Ellos los tratan de mezclar y lo hacen un producto cultural radiofónico bastante lindo, con sus columnistas de otros países, de México, Perú, que también han logrado mezclar todas esas visiones sociales dentro de su programa. Ese programa, Ciudades Visibles, se emite por Ondas Aibú de Paraguay, Gordas en la Pecera, otro programa también que nosotros exportamos, por así decirlo, exportamos, en este caso en convenio con Paraguay, y estamos con un programa que se llama Letronautas, que es una compañera española que está viviendo en Córdoba y que sus columnistas son la mayoría del País Vasco, Ángela Mayén del País Vasco, que es un programa que estamos tratando de hacer una suerte de coparticipación con México y El Salvador. O sea, es cuando decís, tratamos de relacionar distintas visiones y hacer un producto que esté formado por varias personas, aún así en la distancia. Así que esos tres programas son, entre comillas, los Forex Sport que nosotros tenemos. Y después, obviamente, nosotros a los programas que se generan acá en Heterogénea, no son productos 100% de Heterogénea, sino el derecho de difusión lo tienen los mismos integrantes de los programas. Nosotros decimos, acá está su programa, lo editamos, lo nivelamos, lo pasamos por Heterogénea, pero si el productor o la productora lo quiere llevar a otras radios de otros lugares, es libre de hacer lo que quiera con esos productos, más allá si decir este año, el año pasado, o la cantidad de programas y emisiones que tengan, son producto de los chicos y chicas que forman Heterogénea. Ahí nos hemos encontrado con programas del año pasado que están sonando en otras radios y que decir, bueno, se hicieron acá en Heterogénea, pero ya pertenecen a otro tipo de comunicación, a otros sectores comunicacionales, de los cuales nosotros perdemos el rastro. Pero sí sabíamos, decimos, mirá, lo hicieron en Heterogénea, está sonando en tal lugar, y ese programa se hizo el año pasado y está sonando en tal radio de tal lugar, de tras la sierra, por así decirlo. Bueno, son productos que sabemos que se exportan y que no sabemos hasta dónde llegan. Muy bien, un poco tiene que ver también con esta impronta del Creative Commons, es decir, en este caso cuando ustedes recepcionan un proyecto, seguramente hay algunas bases, ¿no? de producción, de difusión, de distribución,
y una de las políticas es justamente esta. Digamos, el producto es de los conductores, locutores, quienes lo gestionan, y después pueden, digamos, llevarlos a otras plataformas o a otros medios. Eso Sí, sí, es, se hace con los programas lo que los productores y productoras quieren. O sea, si ellos dicen, lo queremos, a ver, nosotros tenemos, por una cuestión de recursos técnicos, una sola plataforma de comunicación. Ahora, varios programas me dicen, che, yo lo quiero subir a Spotify. Subilo, es tu programa. Sí, yo lo claro. quiero, me gusta difundirlo por SoundCloud. Bueno, subilo, es tu programa. Y nos hemos encontrado con los programas más jóvenes que ya directamente nos dicen, mira, nosotros no queremos tener página de Facebook, solamente queremos hacer difusión por Instagram. Y eso nos está llevando a decir, bueno, sí, son las nuevas pautas de comunicación. O sea, nosotros no nos podemos quedar con nuestra estructura rígida de hace 10 años, que nosotros cuando empezamos sí decimos, sí o sí tienen que tener Facebook, una fanpage porque es de comunicación, sí o sí tienen que pasar por tal página de difusión. Ahora todas esas estructuras se han modificado. Hasta incluso tenemos una propuesta de las chicas de No Estamos en Tokio, que por esta cuestión de pandemia ellas han dicho, mira, nosotros queremos hacerlo solamente por Instagram. Así que, y queremos la página y los logos del Instagram de Heterogénea para usarlo como difusión y para hacer Instagram vivo desde la... Sí, le dijimos, bueno, acá lo tienen, lo podemos hacer y nadie nos ha pedido otra cosa. O sea, lo que no se hace es lo que a nadie se le ocurrió hacer. Ese es el único problema. No lo hacemos porque a nadie se le ocurrió hacerlo. Obviamente siempre en el marco de una comunicación que sea cordial, amena, ¿no? Claro. En los marcos tradicionales de la comunicación que no ofenda a terceros. Sí, sí. No, claro, ahí emerge justamente, digamos, toda esta multiplicidad de formas de comunicar que, bueno, a veces no las podemos integrar a un proyecto, pero es interesante lo que resulta. Se me ocurría preguntarte, en relación, ya que hay, digo, hay una política como de apertura hacia el contenido, digamos, ¿no? Bajo esta premisa del contenido compartido. Si hay algún tipo de restricciones, entre comillas, digo, en relación a la difusión de la música, ustedes, ¿cómo, en definitiva, a partir de tu experiencia, saber cómo se relacionan con, por ejemplo, Adicapif o Sadaí, que suelen ser por ahí los que justamente en este contexto de pandemia quisieron como imponer un cargo, digamos, monetario para las transmisiones de streaming, por ejemplo, ¿no? De los eventos de música y de cultura. No sé cómo transitaron ustedes esto, cómo lo llevan adelante. Mira, hay un canon, bueno, vamos al principio. Hasta Bien, donde yo tengo entendido, hasta el año pasado no se pagaba porque éramos una radio, porque las radios por internet no entraban en un marco de regulación en comunicación. O sea, era como un punto oscuro hasta el año pasado todo lo que una radio por internet pudiera difundir. Como no entraba en un marco regulatorio, no te podían cobrar nada por la difusión que vos lo hacías. Esto ha cambiado y se ha modificado a principios del año y sí se ha tomado, se ha tenido en cuenta la difusión de radios por Internet como plataforma comunicacional. Entonces eso habilita a que a Capif o Sadaic te tomen, entre comillas, te escuchen y digan, bueno, vos estás reproduciendo música. Esta música tiene un canon, tenés que pagar. Vos podés, tenés que, en este caso, radio heterogénea, es una radio cultural sin fines de lucro, tiene que demostrar ante estos organismos que la cantidad de programas que tiene heterogénea no generan ingresos, entre comillas, comerciales o que tengan un cierto ingreso de capital que justifique el pago de ese honorario. Entonces, el pago que nosotros podemos hacer es mínimo. Es un pago, que es decir, simbólico a estas plataformas de derecho de autor, por así decirlo. Aquellas radios que sí tienen una comunicación más comercial, bueno, entonces a ellos sí se les tiene que, esas radios tienen que pagar mucho más.
nosotros o las radios comunitarias, que no tenemos un ingreso comercial y que nuestra audiencia, entre comillas, no está fomentando el lucro a través de la música, se hace un pago simbólico. En el caso de Heterogénea, como está dentro del Centro Cultural España Córdoba, que a la vez depende de la Municipalidad de Córdoba, ese pago lo hace la Municipalidad de Córdoba. Pero sí, se tiene que pagar un canon. Claro, bien. O sea que están como considerados dentro de esa normativa que, bueno, obviamente es una Que se ha normativa... modificado este año. Claro, perfecto. Bien. Guille, ¿algo que te haya quedado en el tintero? De todo lo que hemos hablado. Y no, yo creo, primero que nada, felicitarte. Me interesa también, he escuchado, bueno, la charla de mañana, porque la mañana creo que vas a tener paneles mayoritariamente feminismo, Sí, de sí, sí. mujeres, de compañeras, que van a Sí. hablar sobre una cuestión de la comunicación de género, que es algo que a nosotros desde Heterogénea nos preocupa mucho. Siempre nosotros estamos diciendo que lo que podemos hacer, podríamos hacerlo mucho más. Así que estamos tratando de profundizar en el tema de cuestión de género. Una de las falencias grandes que tiene Radio Heterogénea es que no tiene un manual sobre violencia simbólica o sobre violencia en la comunicación, no tiene un manual sobre violencia de género heterogénea. Así que eso es lo único que me gustaría remarcar, es decir, que abogo porque las radios tengan ese concepto y tengan esa presente, que la violencia simbólica y la violencia lingüística es algo que está profundizando en este cierto de feminismo, por así decirlo. Así que bueno, es algo que tendríamos que profundizar, que es algo que me interesa escuchar y ser partícipe como oyente para la charla de mañana. Y bueno, te agradezco la oportunidad que me das en comunicar y que nos tengas siempre presentes como un medio de comunicación alternativo o digital, por así decirlo. Sí, seguro. Yo creo que Heterogénea forma parte de las radios online pioneras, con un proyecto, un lineamiento claro de lo que es la comunicación, eh, eh, con incidencia social y cultural, un gran espacio de innovación, como vos señalabas, y yo creo que eso es lo interesante, y por supuesto ahora, justamente una radio que también se pregunta y se cuestiona, ¿no? Algunas formas de generar inclusión, ¿no? De otras voces, y por supuesto también para mí es también gratificante poder conversar con ustedes. Y bueno, sí, el día de mañana vamos a estar con las compañeras Sonia Segada, Luli Gutiérrez, que también han ido abriendo un espacio, digamos, en la comunicación con perspectiva de género, y que, para ser sincero, también era algo que no estaba yo tomando en cuenta. Este, y bueno, en charlas con ella, un poco que, que, que se me, digamos, Sí, muy bien. mejoró la mirada, ¿sí? Claro, entonces, bueno, me parece que es algo que también debemos abogar y fortalecer, la co-construcción de esos espacios, ¿no? Eh, Estaba sondeando un informe también de la participación de las mujeres en la radio, en el medio radiofónico, y la verdad que es bastante escasa a nivel de locución, conducción, producción periodística, operación técnica. Pareciera que la radio es un medio, masculino solamente, ¿no? Y por ahí queda relegada la participación de las mujeres, pero bueno, me parece que es saludable, repensar y pensar sobre estas cuestiones. Este, Así que bueno, Guille, seguramente después podremos seguir charlando, yo para no robarte más tiempo, y me alegra conocer cómo ha ido creciendo Radio Heterogénea, cómo también vos ha ido creciendo justamente en el espacio de la radio, y bueno, y nada, mandarte todas las fuerzas. Sabemos que Radio Heterogénea y vos en particular pasaron por una situación difícil, ¿no? Y agravada por la pandemia, momento en el cual debería haber mucha más sensibilidad, ¿no? Y sin embargo, bueno, Radio Heterogénea corría peligro también de ser cerrada, ¿no? Y con ello, bueno, los despidos que se
pudieron haber generado, que de hecho se generaron, pero gracias a la solidaridad y reacción de, de, de todos los que seguramente están vinculados a la radio y en general a lo que es la comunicación como un derecho, han hecho retroceder sobre ese aspecto de que Heterogénea deje de estar online y hoy por hoy, bueno, continúe con tan vital y en estos 10 años que vos decís, bueno, puedan redoblar las fuerzas, las ganas de que el proyecto, no sé, dure un siglo más, ¿no? Como está Sí. haciendo la radio analógica. Muchísimas gracias por tus palabras y sí, lamentablemente tuvimos, bueno, pero esto ya es más un tema político, ¿no? La política cuando tiene intereses económicos no le interesa o no ve a qué sectores sociales afecta. Por suerte se pudo dar marcha atrás con la ayuda y el apoyo de varios actores sociales, con esta audiencia que ha construido Heterogénea en estos 10 años y con esta suerte de colaboración con otras instituciones que Heterogénea ha mantenido y ha fortificado en estos 10 años, pudimos dar vuelta con esta decisión errónea que había tomado la Municipalidad de Córdoba, no solamente conmigo, sino con otros 117 compañeros y compañeras que fuimos cesanteados en su momento. Y bueno, por suerte, como quien diríamos, estuvimos a un corte de luz de desaparecer del imaginario comunicativo en la sociedad de Córdoba. Así que ahora podemos decir que estamos más activos que nunca y proyectando más fuerte como para que fortalecer estos lazos de comunicación.